Hermano, que el Señor les bendiga en este maravilloso día. Queremos tratar el estudio bíblico del libro Senda de Vida, el número 9, bajo el tema la confrontación del enemigo contra la obra. Y para esto quiero que me acompañen en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, el versículo 15 específicamente. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Mire, queremos que usted pueda ver en este estudio que el enemigo siempre se va a oponer al plan de Dios. Debemos entender, mire, que la actitud correcta que nosotros debemos asumir ante las obras del Señor es una actitud de humildad, es una actitud de sencillez, y que nuestro comportamiento nos va a dejar ver si realmente dependemos del Señor o no de Él. Mire, como primer punto, el enemigo ataca la verdadera identidad de los obreros. Cuando vamos a los versículos del 11 al 14 del libro de los Hechos, del versículo 11, Pablo y Bernabé fueron ofendidos al ser vistos como dioses en Listra. Dios había hecho un milagro sobresaliente en Listra. Escúcheme bien. Dios sanó a un hombre que había nacido lisiado de los pies. Dios sanó a aquel hombre mientras Pablo predicaba. El Espíritu Santo le mostró a Pablo la necesidad de aquel hombre. Pablo pudo ver la fe de este hombre. Y cuando la palabra sanadora llegó a aquel hombre, este hombre por la fe se levantó. Dice la palabra, saltó y anduvo. Entonces, Pablo pudo discernir, Pablo pudo distinguir la fe de aquel hombre para que Dios lo sanara. Yo quiero decirte que Pablo no lo sanó, sino el poder del Espíritu Santo que obró en medio de la sanación de aquel hombre. Entonces, los ciudadanos de aquella ciudad, por su ignorancia del Evangelio, ofendieron a los siervos de Dios. Pablo y Bernabé, escúcheme bien, estaban seguros de que ellos eran solamente servidores de Dios. La obra milagrosa la había hecho el Señor. Pero ellos no permitieron, Pablo y Bernabé no permitieron que aquellos hombres le alabaran, mucho menos le llamaran dioses. Pero los de la ciudad los confundieron con dioses. Menospreciaron la identidad de aquellos hombres por la ignorancia. Y lo llaman Júpiter, en latín Zeus, y Mercurio, en latín Hermes. Escúcheme bien. Estos ciudadanos de Listra eran idólatras y adoraban dioses paganos. Ellos tenían un templo pagano en aquella ciudad. Adoraban a Zeus como su dios que les daba seguridad, y adoraban a Hermes como el dios de los oradores y viajeros, quien comunicaba los mensajes que los dioses enviaban a los hombres. Esta mala identificación hacia los siervos de Dios es parte del ataque del enemigo a nuestra verdadera identidad como ministros del Señor, y debemos rechazarla. Pablo y Bernabé rechazaron, agitados, molestos, celosos, el ser entendido como divinos. Allí lo vemos en los versículos 13 al 14. Había en aquella ciudad ocultismo. El diablo tenía un sacerdote, el diablo tenía en aquel lugar un servidor. Así como Pablo y Bernabé se enfrentaron a aquel ministro satánico, nosotros también, mire, vamos a encontrar oposición que va a querer interrumpir la obra misionera. Los adoradores satánicos consideran que aquel dios protector de la ciudad era el principado, era Júpiter, en latín Zeus. Hubo un enfrentamiento entre la verdadera palabra del Señor y la mentira del ocultismo. El sacerdote pagano intentó adorar y divinizar a los evangelistas a través de sacrificios de animales, de toros con guirnaldas, escúcheme bien, para celebrar un ceremonial pagano, y la gente estaba lista para inclinarse y adorar a aquellos dos hombres de Dios. ¿Cómo actuaron los siervos de Dios? ¿Cómo tú y yo vamos a actuar frente a la ignorancia de la gente? Bendito sea el Señor. Mire, Pablo y Bernabé rompieron sus vestiduras, dice la palabra. Se lanzaron contra la multitud para demostrarles que estaban en contra de aquellas acciones.
gritaron para saber su identidad como servidores de Dios, y estaban convencidos de que aquello era obra del mismo enemigo, del mismo infierno, para que no fuesen salvos. Esto nos enseña a nosotros a tener cuidado de glorificarnos, escúchame bien, por las obras que Dios hace a través de nosotros. Debemos ser sabios y distinguir cuando el enemigo hace que las personas pongan su mirada en nosotros y así desviar el plan de salvación. Nuestro deber es presentar a Jesucristo como único y exclusivo Salvador personal. Mire, como segundo punto, los obreros cristianos deben llamar la atención de todos hacia Dios. Allí los vemos en los versículos del 15 al 18. Pablo y Bernabé invitaron a los idólatras a convertirse a Dios. Mire, Pablo y Bernabé lo que hacen es una defensa del evangelio. Le manifiestan a aquellos hombres que estaban equivocados de ofrecerles sacrificios a ellos y le declaran su verdadera identidad como hombres iguales a ellos. Tú y yo debemos reconocer que Dios no nos llamó a ser mayores o superiores a otros, sino por su misericordia. Aleluya. Dios nos hace un llamado de humildad. Dios nos hace un llamado de obediencia para que nosotros le sirvamos a Él. Los siervos de Dios estaban allí para anunciar el evangelio, para predicar a Cristo. Ellos no se predicaban a ellos mismos, sino a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. Ellos eran simplemente voceros que anunciaban el mensaje de salvación a través de la predicación. De esta manera les dejaban saber que el culto a los dioses era algo hueco, era algo vano, era algo vacío, algo sin sentido. Los ídolos son obra de la mano de los hombres, inventos de hombres. Los ídolos no hablan, los ídolos no ven, no oyen, no huelen, no palpan. Lo que ponen sus confianzas en los ídolos son iguales a ellos, están muertos, bendito sea el Señor. Por tanto, el mensaje es que se conviertan al Dios vivo, quien es creador de todo. Mire, el Dios vivo y verdadero, mire, manda a todos los hombres que se arrepientan y se conviertan. Y esto porque el evangelio les ha sido revelado, les ha sido manifestado. Los ministros vencieron la confrontación al mostrar las buenas intenciones de Dios. Allí lo vemos en los versículos del 17 al 18. Cuando los hombres ignoran a Dios, se dejan guiar por lo que no tiene sentido, por la idolatría. Entonces Dios revela su carácter a través de sus buenas intenciones. Dios revela su carácter a través de su gran amor para que los hombres se arrepientan. Dios hace bien a todos los seres humanos. Dios nos envía lluvia, tiempos de producción, tiempos llenos de sustento, mire, y tiempos de mucha alegría en nuestros corazones. Así se manifestaba la iglesia primitiva, con alegría de corazón en la comunión entre los creyentes. Los que ignoran la palabra del Señor deben entender que la idolatría produce tristeza en los corazones. Pero el evangelio de Dios produce gozo, produce alegría. Pablo y Bernabé, vemos allí en los versículos 18, que pasaron trabajo para que los hombres dejaran de brindarles sacrificios. Hoy día tenemos los libros, escúchame bien, y las predicaciones que enseñan a los hombres a ser como dioses. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermano que me escucha en esta hora, porque posiblemente queramos engrandecernos a través de esas lecturas. Falsas enseñanzas que pretenden que nosotros seamos vistos como dioses. Aleluya. Estos dos hombres combatieron aquel paganismo, combatieron la glorificación del ser humano. Si los ángeles rechazaron ser adorados como divinos, esto nos enseña a nosotros como hombres que solamente debemos adorar a Dios. La victoria de Pablo y Bernabé estaba en que no permitieron que la adoraran. Ellos triunfaron al presentar al Dios vivo como el único digno de rendir culto y adoración. Mire, como tercer punto, la obra de Dios triunfará en medio de la oposición. Allí lo vemos en los versículos del 19 al 22. El Señor dio la victoria a Pablo frente al apedreamiento que sufrió en Listra. Los enemigos del evangelio hacen grandes sacrificios para impedir la predicación de la verdad. Unos judíos de Antioquía y de Iconio viajaron a Listra para levantar persecución contra los siervos de Dios. Aquellos hombres que habían venido se aprovechaban, mire, de los enojos de los idólatras por no haberles brindado sacrificio a aquellos hombres. Estaban vulnerables, escúcheme bien, a la incitación para apedrear al que llevaba la palabra, para apedrear a Pablo. Si los enemigos del evangelio se sacrifican en intentar estorbar la fe,
Los creyentes entonces debemos ser cuidadosos en predicar las buenas nuevas de salvación, que podamos entender que el trabajo evangelístico se hace en medio de las confrontaciones del enemigo, pero que podamos entender y comprender que Dios pelea por nosotros y la predicación va a dar fruto. Pablo fue apedreado, dice la palabra, por aquellos idólatras y por los judíos que lo despreciaban. Lo arrastraron fuera de la ciudad, lo dejaron moribundo. Pero Cristo dijo que nosotros seríamos aborrecidos de todos por causa de su nombre, pero que confiáramos en Él. Yo quiero que tú sepas que Pablo se levantó de aquella mortandad a la que fue arrastrado y continuó la obra del Señor. Y sucede un milagro. Pablo, luego de haber sido dejado como muerto, los discípulos le rodean y él se levanta y entra nuevamente a Listra, y al próximo día salió a Derbe. Aquí vemos la manifestación del poder de Dios en medio de la adversidad. Escúchame bien, esto es un llamado a confiar en Dios. Dios nos va a dar la fuerza, nos va a dar la fortaleza que nosotros necesitamos para llevar a cabo su obra, si es que estamos decididos a continuar obedeciendo el llamado a su servicio. La batalla no detuvo la predicación y la confirmación del evangelio. Allí lo vemos en los últimos versículos 21 y 22. Aún en medio del dolor, los discípulos continuaron la tarea de llevar el mensaje del evangelio. Expresaban a Cristo como único y exclusivo Salvador. Evangelizaban manifestando a otros lo que es Cristo y lo que hizo en la cruz relacionado a nuestra salvación. Hicieron muchos discípulos, les enseñaban principios fundamentales de la doctrina de Cristo para ayudarlos a vivir una vida cristiana. Estos hombres regresan a las mismas ciudades en las que habían sufrido confrontación, recibiendo el poder a través del Espíritu Santo para no temer y testificar. Al regresar, animan a los hermanos a continuar en la fe y les enseñan que a través de muchas tribulaciones se entra al reino de Dios. Aquellos que han pasado por tribulaciones son los ideales para animar a otros y animar a otros que permanecen creyendo hasta el final, hasta que sean salvos. Esto nos enseña que en el camino de la fe, aleluya, es el camino de la cruz, y que la puerta de Dios está abierta a aquellos que permanecen en Cristo, aunque sea a través del dolor. Que Dios me lo bendiga grandemente.